Ahí estamos. Buenos días, tardes o noches, ya se la saben, el saludo habitual. Muchas gracias por estar aquí en este espacio, su espacio llamado Etnohistoria, donde ya saben, abordamos distintos temas con el enfoque de la disciplina. Y como siempre está el octagón conmigo. ¿Cómo Hola. estás? Bien, ¿y tú, David, cómo estás? Pues aquí ya otro capítulo, a ver qué sale de tema, A ¿no? ver, sí. En Semana Ya en Santa. Semana Santa, exacto, con Jesus y tu próxima sequía, que dicen que ya no hay agua y que no sé qué. Pero Ah, bueno. sí, cierto, y que debes de cuidar el agua. Y yo nunca he hecho eso. O yo. ¿Ves? ¿Ves? No puede ser. Por eso tienes que Sí. ver este tipo de videos. Pero sí, ahorita hoy sí que toda esta semana anduvimos pensando como de qué se podía abordar o de qué podríamos platicar. Ujú. Y como últimamente sabemos que por estos tiempos que estamos pasando, muchos lugares están cerrados y cuando se reabran, ojalá esperemos que sea pronto, siempre no sé si han notado, queridos escuchas, los que nos ven, cuando van a algunos museos o algunas escuelas, por ejemplo, el San Ildefonso, el Castillo de Chapultepec, el Palacio Palacio Nacional Nacional, de Bellas Artes. todas estas, algunas pinturas ahí del tamaño de la pared, Ujú. gigantísimas, y se preguntan, ¿qué es eso? ¿O qué significado tiene? Algunos les Sí. van a decir, pues, lo hizo Diego Rivera, o lo hizo tal, son muralistas. Hoy vamos a hablar del muralismo mexicano. Así como ¿Cómo tal, ves, del Octavio? muralismo. Pues, a mí, pues desde muy chico, soy muy fan. Y fíjate que es curioso porque yo, y creo que era como el bicho raro, porque yo veía que cuando nos mandaban así en las escuelas o que tenías que ir por obligación al museo, ¿no? Esas veces que nada más, sí, vas y apuntas y, sí, ya me voy. Y pego mi boleto de que ya fui, ¿no? Te Y la tomas una firma foto ahí en la y entrada ya, con el ¿no? Y guardia. ya te ibas. Pero no, a mí genuinamente siempre me llamó la atención, sobre todo como las técnicas con las que realizaban sus obras. No, o sea, en ese entonces ni siquiera me interesaba la historia ni nada, ¿no? Pues estaba bien chiquito, estaba en la primaria. Se me hacía muy impresionante que una persona haya realizado cosas así tan impresionantes. Ya después, como Sí, vas creciendo, pues dices, pues, o sea, ¿por qué lo hizo? ¿Qué quiso plasmar? Y sobre todo esa, ¿cuál fue la razón por la que lo hizo? Ese es exacto, llevan un sentido, principal. ¿no? Un razón. Sí, sí, sí. Y eso que dices es muy bueno porque prácticamente yo era al contrario, o sea, yo no me quedaba viendo el mural o totalmente, solamente decía, pues esto qué es, y me decían, es un mural, lo pintó tal vato. Ah, bien. Ah, pues chido, ¿no? Va. ¿A O sea, poco? pues sí, la verdad Lo tampoco le escribes ahí, entendía, yo me quedaba. escribes lo que viene así en la paleta de información. Cámara, ya me voy. Le tomas una foto y ya. ¿Qué representa esto? Pues ahí, pues como que se ve, está morenito, ¿no? ¿Quién O sea, ahí sabe? en Yo vine a rojo. hacer mi tarea, ya me voy, ¿sí? No esté molestando. Déjeme en paz. Suélteme. Y, y fíjate, ya, digo, como yo fui el caso contrario, cuando ya te dicen es que fue el movimiento muralista Ujú. mexicano y todo esto. Y sinceramente creo que a muchos les pasa cuando dices, es el movimiento muralista mexicano, luego piensas, soviéticos, Marx, Ujú. socialismo. Sí, sobre Y, todo y no te lo socialismo. quitas ahí y dices, esto económico, clases sociales, hay algunos que sí lo hacen de lado. Caso contrario tuyo, que tú lo dijiste, pues va, sí, a mí sí me interesa. Y ya justamente dentro de todo esto que estamos viendo, de la disciplina, es algo de casi casi de ley, que lo tienes que saber porque incluso lleva un discurso, como lo dijimos, dentro de un colectivo que viene siendo esta sociedad mexicana que se refleja en símbolos incluso, ¿no? Es que volvemos a lo mismo, el por qué crear este podcast, ¿no? Etnohistoria, porque a final de cuentas es lo que queríamos mencionarles desde el primer capítulo, separar esa noción que tienen de que muchos escuchan etnohistoria y dicen historia, ¿no? Y se clavan, esta es O, historia. Y toda la historia tiene que ser estrictamente documentos que sean escritos porque así lo narró tal autor, ¿no? o eres antropólogo. Ajá, o eres antropólogo y entonces volvemos a lo mismo, o sea, se le puede sacar,
provecho y una historia a cualquier cosa. Entonces, al final de cuentas, los murales también cuentan una historia y no es precisamente escrita, o sea, te están ahí narrando toda una situación con colores, con un orden cronológico, dependiendo como tú lo quieras ver. También ahí influye mucho la arquitectura y el cómo tú puedes apreciar un mural para ver lo que te está contando. Entonces, es una manera diferente de narrar la historia y eso es como el dato principal que yo quiero como mencionar aquí, porque al final de cuentas es eso, es una narrativa histórica. Depende el mural, porque no todos son narrativas históricas, unos solamente son simples representaciones o alegorías o cosas por el estilo, Ujú. pero ahorita como mencionaste a Diego Rivera, Diego Rivera sí muchas son narrativas históricas, Alfaro Siqueiros también, Orozco, José bueno, Clemente Orozco. ajá, sí, Ujú. o sea, hay varios que sí nos mencionan una narrativa histórica. Ven, les digo, "Ah, me adentro en este tema porque neta soy muy fan del muralismo, y no solo el mexicano, o sea, del muralismo en En general. general. Y, Y pues ese es eso, es una narrativa histórica como artística, véanlo de esa manera. esa, y histórica apoyándose en el arte, ¿no? Podríamos Ujú. decirlo así. Sí, así es. Y, y justo como lo mencionaste, y es una narrativa, como lo dijiste, y creo que si nos vamos ya a una definición estricta de lo que es el moralismo, es bueno, lo busqué porque sinceramente, como les dije, yo casi no de aquí el Octavio, Ujú. y lo podemos definir que es la pintura realizada aplicada sobre soporte fijo en grandes dimensiones, muros o paredes. Normalmente funciona como relato con episodios distribuidos gradualmente sobre la superficie, logrando un sentido de narración y conjunto, además de una unidad. Ujú. Justo como lo mencionas, o sea, lleva un sentido del por qué, incluso el tamaño, en este caso son muros, Ujú. hasta totalmente de un edificio, Sí, pues que pueden ser llevan un al fresco. sentido. Uh-huh. Pero como le dices, o sea, apoyándose en el arte para narrarnos un acontecimiento y, y sí, principalmente acontecimientos o marcas que fueron hitos dentro de la sociedad mexicana. Creo que hasta, Exactamente. o sea, si nos lo queremos acá, llevárnoslo acá bien hasta atrás, si nos vamos, por ejemplo, ¿qué tal si hasta este sentido muralista lo llevamos desde la sangre, desde la época prehispánica? Ujú. Porque si decimos que todos estos murales, como por ejemplo el retablo de la independencia, todo esto, que les abordaremos más adelante, llevan un sentido, una historia, llevan una cronología, una narrativa. Y Sí. lo bonito de todo esto es que lo podemos, como lo dijo Octavio, lo podemos ver desde una perspectiva. O sea, podemos pararnos en medio y podemos ver un punto de fuga. Podemos pararnos hasta el extremo derecho y vemos otro punto de fuga, una narrativa conforme nosotros queremos, pero lleva un sentido, nos cuenta algo. Orden. Ujú. Uh-huh. Y si nos vamos a esto de, por ejemplo, los murales de Bonampak o Ujú. todas estas estelas en el área maya, eran justamente para que nos contaban algo, eran acontecimientos dentro de su sociedad. Sí. Algo mismo que pasa con el muralismo que fue a raíz de la epítome desde los años 20. O Pues sea, si sí. nos queremos ver así, a lo mejor y desde épocas prehispánicas ya somos muralistas, ¿no? Pues sí, como los dinteles y este tipo de cuestiones, Uh-huh. ¿no? Este tipo de análisis, como lo dices. Sin embargo, yo creo que, bueno, por decir yo, en cuanto al muralismo mexicano, yo lo ubico mucho en cuanto a una situación post-revolucionaria, Uh-huh. porque a final de cuentas, creo que como que el boom del muralismo mexicano surgió después de todo este movimiento obrero y las clases sociales y vaya, teorías muy marxistas que creo que sí se ven muy plasmadas, extremadamente plasmadas en la mayoría, tan siquiera en los tres grandes, ¿no? Los llamados tres grandes, que es Rivera, Siqueiros y Orozco. Como que en ellos Sí, tres se ve totalmente. mucho esta línea del marxismo, ¿no? Y es que tiene sentido, porque al final de cuentas, mm, por decir Diego Rivera, ¿no? Nació a finales del 19 y él se volvió artista plástico porque igual entró en un concurso y es curioso porque justo él lo nombraron que se había ganado una beca para poder ir a estudiar al extranjero
lo nombraron el 10 de noviembre del 1910 y todos saben qué pasó ese día, ¿no? Entonces, o sea, saben, no fue el 10, fue el 20, estoy bien menso, fue el 20. Y pues, o sea, es cuando dices como esas, ¿cómo decirlo? Esas coincidencias, que al final Que de hacen como cuentas, que enriquecer más un dato, ¿no? ajá, o sea, ahí surge esa como, es como esos datos curiosos, ¿no? De que curiosamente él ahí gana su pase para poderse ir a estudiar a Rusia y que va a Francia y se rodea de los grandes, justamente cuando inicia aquí un trancazote social, ¿no? No, fíjate, si lo quieres hilar así o lo quieres ver, como lo dijimos, en un sentido romántico, te empieza a terminar una etapa, termina una etapa, pero con un vato que se fue con una beca a otro país, a lo mejor y es el inicio de otra, un movimiento distinto mediante el arte, Sí, ¿no? Podríamos decirlo así, y justamente esto que dices del movimiento, bueno, que surgió en post-revolución, creo que cuando, como se dice algunas veces, que la revolución vino a cambiar las clases sociales totalmente pues sí, por ujú. todo lo que pasó. Y prácticamente el México post-revolucionario fue un México que, o sea, nadie sabía qué onda. O sea, no hubo un gran orden. O sea, nosotros pensamos, tendemos a pensar que ya ocurrió la revolución, se acabó, ya, se Adiós solucionó y todo es adiós a así la normal. dictadura del hombre que tienes allá atrás, ¿no? Fin. Ujú. Tranquilo, tranquilo, No, pues sin yo no tengo insultar. nada en contra, la verdad es que yo, o sea, y bueno, creo que es opinión personal, pero siento que por la administración de Porfirio Díaz, o sea, sí es que cualquier aspecto tiene sus pros y sus contras, ¿no? Y lo vemos también actualmente. Entonces, o sea, es hacer un análisis, hacerte de tu propio juicio, lo que siempre les decimos, pero pues también Exacto. hubo un avance, o sea, tan siquiera volviendo a la construcción del Palacio de Bellas Artes, que ahí están muchos murales de los que les estamos, bueno, los que les vamos a hablar, pues fue mandado a construir por el mismo Porfirio Díaz en 1904, estalló la revolución y se terminó hasta 1934, entonces, o sea, es ese como los avances que digo que sí tiene Porfirio Díaz, sí, o sea, no solamente se quedan como que, ay, el dictador. Sí, fíjate, ahorita como dijiste dictador, yo he pensado, hasta lo puse en un trabajo, que las dictaduras son como ese café expreso, de que funcionan, pero funcionan a corto plazo. O sea, hay un avance, hay un, ya sea económico, social, lo que tú quieras, rápido, pero después esa dictadura se va deformando y se acaba y se empieza a apagar. Ujú. Yo supongo que es así, todas estas dictaduras, por ejemplo, la de Porfirio Díaz, la de Mao Zedong, todas estas funcionan hasta cierto punto, pero después se empiezan a acabar ellos mismos, Sí, ¿no? Pero bueno, ese ya es es como un otro tema. chispazo. Ajá, Sí, es que digo, sí. el efecto de Café Express, te subes y ya de pronto baja y adiós. Ya, adiós. Pero bueno, ese es otro tema. Sí, Otra sí. cosa mariposa, diría por ahí alguien. Y justamente si nos vamos a esto del México post-revolucionario, todo este movimiento humanista ya se tenía una idea, una noción, como bien tú lo dijiste, en 1910, de educar a esta nueva población, a lo que era el indígena y al campesino, Ujú. porque sabemos, en ese tiempo el nivel de analfabetismo era gigantesco Sí, prácticamente. más del 70%. Sí. Y entonces tienes esta, creo que como lo hemos estado viendo con Ramírez y todos estos movimientos de educación, también de Vasconcelos, de integrar al campesino y al indígena a la sociedad, aculturizándolos y integrarlos a esta nueva sociedad capitalista. Ajá, integrándolos a un mundo capitalista. Uh-huh. Entonces tienes, ¿cómo los vas a educar? Y una de esas fugas, o bueno, una de estas propuestas fue el arte, que incluso fue el propio Vasconcelos el que inicia la iniciativa por orden de Obregón, Sí. justamente en los años 20, Ujú. ¿no? Es que es lo que les decíamos, o sea, véanlo de esta manera, por decir lo que estábamos diciendo, que mucha población era analfabeta. ¿Cómo quieres mandar un mensaje, tan siquiera hoy en día? ¿Cómo quieres mandar un mensaje y que todo el mundo lo vea, ¿no? Pues los dichosos espectaculares. Ahí Los estás viendo, anuncios. ajá, estás viendo una representación gráfica de algo.
Y no necesariamente tienes que saber leer o algo por el estilo para entender lo que te quiere decir, porque muchas veces lo que es el juego de los colores, las tonalidades, las expresiones, es lo que te da el mensaje. Entonces pasa lo mismo con los murales. Es exactamente lo mismo con los murales. Sobre todo como el juego de colores y como la plasticidad que maneja. Eso ya depende también cada vez la técnica del muralista, ¿no? Ujú. Y eso es lo que te da a entender el mensaje, porque tú lo asimilas, obviamente, colores fríos, pues como tristeza, colores vivos, más alegría. Y ese es el sentido de los murales y ese también es parte de su propia narrativa, si lo quieres ver de esa manera. Sí, y eso también porque, como bien lo dices, a partir de unos símbolos e imágenes, porque creo que como lo dijo, no sé si estoy mal, si no, corrígeme, Descartes, de somos animales simbólicos, Ujú. de qué es lo más fácil, ponte un símbolo y ya, sabes, por ejemplo, el letrero de si te lo ponen en rojo, no pasar, prohibido, y está en rojo. Si te ponen algo en azul, avance. O tan solo los semáforos verde, avanza, amarillo detente, rojo, alto total, ¿no? Sí, Entonces, simbólicos y como lo dices, esa plasticidad de esos colores, y si lo aunamos con lo de integrar ya la sociedad para empezarla a educar y darles un sentido nacional, de nacionalidad, en el momento de la postrevolución, también el objetivo de esto que hizo Vasconcelos, que buscara a todos estos pintores que hicieran una narrativa en las escuelas, creo que fue la mayor en la Escuela Nacional Preparatoria, fue en ujú, casi en todas estas donde empezó este movimiento moralista, y a final de cuentas era promover los valores del Estado moderno o del ujú. Estado al que querían llegar, esta nueva utopía que se estaba planeando para la educación y que se estaba viendo reflejada en diversos aspectos. Y de esta forma pretendía integrar a esta población, Así es. Sí, como ¿no? que lo que hemos visto siempre, ¿no? Que el Estado se quiere autolegitimar Uh -huh. y tener bases con qué fundamentar, ¿no? Es que mira, aquí dice, yo soy el bueno. Y a final de cuentas, también es parte de lo que se pone en el muralismo, aunque es lo que te digo, o sea, también es una visión muy, pues revolucionaria, muy a favor del movimiento obrero y no sé, todo este tipo de Sí, cuestiones. Tan siquiera volviendo a Diego Rivera, ¿no? De que a él lo invitan a la marcha del 1 de mayo, ¿no? En Rusia y todo esto, y hace una serie de, pues, de dibujos como rápidos y destaca mucho el color rojo. Y bocetos, ¿no? a mí me llama mucho la atención ahí sí como que se ve todo rojo, rojo, rojo y volvemos a lo mismo. O sea, es como que ver tanto rojo te causa como ese impacto y al final de cuentas el 1 de mayo que se celebra, ¿no? Y tan solo la playera, ¿no? Sí, Mira o qué sea, casualidad. es que todo está como que aunado a esto del trabajador y que todo pues sí, volviendo a lo mismo, el movimiento obrero, tan siquiera su obra, la de El hombre controlador del universo, la que está en el Palacio de Bellas Artes, Esa no pues tiene. igual es un obrero que está en medio y con una máquina, ¿no? O sea, como que toda esa representación, todo el peso del movimiento obrero sobre este personaje y moviéndolo así, todo moviendo el universo, ¿no? Según. Ajá, él en el centro, prácticamente. Ajá. Y fíjate, este otro dato curioso, porque o- originalmente esa obra iba a estar en el Rockefeller Center en Nueva York. No sé si sabes esa historia. Sí. De hecho, justamente te iba a preguntar eso. Sí, iba a estar en el Rockefeller Center, más bien estuvo en el Rockefeller Center, pero cuando la familia vio que Diego Rivera estaba poniendo un retrato de Lenin dentro del mural, porque volviendo a lo mismo, ¿no? O sea, tú dices movimiento muralista mexicano y, sí, socialismo, sí, Rusia, sí. Y pues ese cuate literal puso la foto de Lenin, bueno, la foto, un retrato de Lenin, y dijeron, no, pues o lo quitas o te tumbo tu mural, ¿no? Y efectivamente le tumbaron su mural. Prácticamente en el centro del capitalismo les estabas poniendo a Ajá, alguien sí. socialista. Entonces, pues efectivamente le tumbaron su mural. Sin embargo, pues como Diego Rivera guardó los bocetos, que de hecho están exhibidos en el Anahuacalli, Ajá. fue por eso que ya cuando se inauguró el Palacio de Bellas Artes, lo pudo recrear ahí.
en 1934, pero o sea, ya es como el segundo, es la réplica, porque pues ya no se lo dejaron hacer en Nueva York y ahora lo hizo acá. Otro dato Ah, curioso, sí. otro chisme. No, sí está chido el chisme. No, sí, sí, no me las sabía más o menos, pero ya me aclaraste muchos puntos. Sí, Y nada, sí, sí está bueno. O sea, te digo, o sea, pone la cara de Lenin ajá, o prácticamente en sea, la sala de estar del capitalismo en Estados Unidos y sabes qué tranza. y Lenin hacía ahí, hola, Te ¿qué estoy hace, no? viendo. Sí, Lenin sabe dónde vives. ajá, sí. Y la neta, sí Y, está muy curiosa la historia. Bueno, es que yo me sé un buen de datos curiosos. Espero vayan saliendo. Se me van ocurriendo de repente porque me acuerdo. ahí está, tú dilos. Y ese punto que tocas, o sea, cómo la cara de Lenin causa un escándalo en Estados Unidos, porque allá todo es compra, 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 No, y compra. aparte era Y la familia acá, Rockefeller, o sea, no no estás manches. hablando pesos pesados y de dónde. Sí. Es como si fueras a una mezquita y pusieras la foto de Hitler, también no manches. Sí. Ah, y sabes otra Chiste cosa, histórico. regresando a eso de la educación y esto de integrar a los excluidos del mundo capitalista. Y digo, Ujú. feo, pero es que a final de cuentas, como que toda esta sociedad indígena quedó excluida, o sea, y es una realidad que hasta la fecha Des- sigue viviendo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí entra por bastante, bueno, a mi modo de ver, Juan O'Gorman, porque ujú. este cuate fue arquitecto y fue muralista, entonces tenía como ambas armas, ¿no? Para El combatir. dominio de dos elementos, tierra y Sí. agua. Entonces, cuando fue secretario de Educación Narciso Basols, Ujú. pues vio como las propuestas de arquitectura funcionalista que estaba como promoviendo en México Juan O'Gorman. Sobre todo que estaba como muy inspirado en toda esta escuela de Le Corbusier y todas estas, como que toda la arquitectura funcionalista. Ajá. Y decía, pues es que, o sea, puedes construir una escuela con poco presupuesto, siempre y cuando sea funcionalista. No me interesa que sea bonita, simplemente que funcione, que sea para lo que es. O sea, Por para eso, lo que es prácticamente. y otro dato curioso, ¿ustedes se han preguntado por qué todas las escuelas primarias, todas las escuelas secundarias de la Ciudad de México, bueno, no solo de la Ciudad de México, todas parecen exactamente iguales? Todas parecen cárceles, ¿no? Todas parecen así, simples cubos así cuadrados y así. Tus Porque rejas así de color sí, gris. ajá, y es que al final de cuentas, o sea, obsérvenlas, hagan como memoria de cómo eran o si están estudiando su primaria aún, recuerden cómo son sus construcciones, son simples columnas y con ladrillos así, todas. O sea, es una simple base Ventanales. y sus columnas, sus muros, sus ventanales, como dice David, todas son exactamente iguales y a eso se lo deben al bueno Gorman, porque Gracias, O'Gorman. Funcionalista. pues es que sí, es funcionalismo, o sea, es lo que te digo, no importa que esté bonito, lo que quiero es reintegrar a esa sociedad que no está siendo educada y obviamente necesito escuelas, pero ¿cómo puedo invertir en más escuelas? Pues así, o sea, sé que me va a salir barato, puedo construir un montón de escuelas, porque no quiero que estén bonitas, quiero que estén ahí. O sea, de las tres veces quitó una Sí, de bueno y barato. y ahora, caso completamente contrario, la Biblioteca Central de Ciudad Universitaria. El mural es del Mm. mismo Juan O'Gorman. Entonces, ven ese La voy a contraste. ir a pintar. Sí. Y es que pues, tan siquiera obsérvenlo, es una caja, ¿no? Ujú. ¿Qué propuesta tienes? Una caja. Sin embargo, es uno de los murales más grandes que existen. Que existen. Y narran, y volvemos a lo mismo, narran la historia de México desde el periodo prehispánico hasta ya la formalización de la universidad. Incluso tiene su Eh, firma ahí, de O'Gorman, ahí la trae. y ahorita tocaste ese punto. O sea, todo lo que dijiste, cómo llevarlo a un discurso. O sea, cómo lo vas a un discurso de que al final cada autor lo hace a sus formas. Tienes hasta sus contrapartes entre ellos mismos, Ujú. ¿no? De que uno es prácticamente yo soy, tiene que funcionar ya, el otro no, yo soy totalmente clases sociales, rojo, Sí, prácticamente socialista.
Pero, o sea, también es esta distinción, como tú lo dices, hacer esa distinción entre autores, entre muralistas, de que no porque digamos es el movimiento muralista, todos pensaban igual o todos pintaban lo mismo. No. Pintaban cosas similares, Ujú, pero con discursos distintos, ujú, ¿no? Pero eso sí, digamos, como que en común era la distinción de las clases sociales mediante el socialismo. Porque si nos vemos que fue en el 1922, lo del Sindicato Revolucionario de Obreros y Técnicos Plásticos, ujú, que prácticamente era este grupo que expresaba las ideas socialistas mediante el arte. ujú. Socialistas. Por eso incluso pregúntense, no es casualidad que, como lo dice Octavio, como nos lo dijo, el color rojo siempre resalta, ya sea porque es un color muy intenso o porque es el color del socialismo, Ujú. prácticamente. Sí, Y se me como hace lo dices, o sea, subliminal. ¿cómo lo utilizamos para, ya sea hasta para donar todas estas cosas, pero no es tampoco de, como digamos, lo está ahí por casualidad, sino, digamos, son puntos centrales del por qué incluso está, digamos, como tú dices, en la Biblioteca Central, porque están en el Palacio de Bellas Artes, porque están en todos estos incluso museos, que tenemos muchos aquí en la Ciudad de México, como les digo, también San Ildefonso, el principal, el Castillo de Chapultepec, que ahí tenemos de los murales más representativos también. Ujú. Sí, Que también si nos vamos a una parte de esta de, por ejemplo, tan solo piensen esta parte de una tarde de domingo en Bellas Artes, ujú. el mural, prácticamente todo esto que nos cuenta en un pequeño cuadro o en un pequeño mural, cómo se vivía la sociedad en esos años, pero en la Alameda, totalmente en la Sí, todo Alameda. en la Alameda Central. Y vienen varios personajes históricos, ¿no? Uh -huh. Es lo mismo que les decimos, es una narrativa. Por ahí pueden, si le ponen atención, pueden encontrar a su Márraga, ese bonito personaje. Sí, Diego Rivera incluso se pintó de niño, ¿no? sí, Ahí de sale niño. de chiquito. Y está agarrando a la mano a Frida Kahlo. Carlos, También ajá. tenemos a don Porfirio. Ajá. Que incluso véanlo así, si ya en estos tiempos que mejoren, ojalá tienen la oportunidad de ya ver estos murales, vean siempre, como lo dijo Octavio, de integrar, o como lo vemos platicando, esto de integrar al indígena, al campesino, vean cómo los pintan. Ujú. Tan solo el color en que los pintan y en las poses en que los pintan. Y después vean, por ejemplo, a Porfirio Díaz o a esta sociedad de clase alta, cómo los pintan. Sí. Hacer esta distinción, porque si nos vamos a los murales que nos hablan de la época prehispánica o la época de la conquista, siempre va a ser el indígena sometido, ¿Sabes de en cómo qué? estaba. Perdón, ¿sabes en qué mural se Uh-huh. nota un buen eso? Y volviendo a Juan O'Gorman y volviendo al castillo de Chapultepec, el del retablo de la Independencia. Ah, no, estas son palabras mayores. Y justamente ese es un mural curvo porque la intención es que tú te puedas parar en medio y puedas apreciar toda la historia que está narrando. Porque de Uh-huh. hecho, en un inicio, volviendo a lo de la plasticidad y esto, los colores son muy oscuros y se nota como al indio sometido, Uh-huh. ¿no? Y toda la institución, como que toda esta empresa de la conquista, sometiéndolo y hasta incluso se ve cómo están, inclinados, cómo están hacia abajo. Búsquenlo, La mirada. ahorita no, a lo mejor no se puede ir tan fácil y este tipo de cuestiones, pero búsquenlo, hay un montón de fotos en internet, incluso el Museo del Castillo de Chapultepec, el Museo de Historia, lo tiene ahí disponible para que lo puedan ir viendo paso por paso. Y es que es un mural que sí se tiene que apreciar. No manches, yo cuando podía ir ahí a ese castillo, al museo, yo ya en ese mural me aventaba como una hora nada más, en ese mural nada más, y eso que ya lo había visto antes, y cada que iba lo volvía a ver, porque cada vez que vas le notas como aspectos diferentes, Cosas nuevas. porque ves así como que al indio sometido, al indio crucificado, y después viene como la parte de los filósofos y luego ya los colores se van tornando más vivos, ya hasta que hay un amanecer justo en la parte de en medio con un sol. Y curiosamente en el mismo eje está Miguel Hidalgo con el estandarte de la Virgen. Y volviendo, Ah, que ahí tienes otro dato curioso, ¿no? sí, o sea, el dichoso su doble de Miguel Hidalgo, ¿no? Que según también por ahí el original está escondido, ¿no? Asomándose, ¿qué Ajá, pasó? se supone, porque y es que sí tiene mucha lógica, si lo piensas un poco, pues
Miguel Hidalgo ya era un anciano, ¿no? Cuando inició esto, entonces, y te ponen a uno relativamente joven, Y toca todo pechudo. ajá, o sea, Vamos. con buen porte y todo, y pues ya era un anciano, entonces, es justamente todo este sentido de nacionalismo y esta identidad que quieren crear a través de una narrativa que no es escrita. Ujú. Ese es como el punto principal de los murales, como les dije al inicio. Entonces es una manera muy fácil de comunicar algo para alguien que no lee, para alguien que no le interesa tanto historia. A lo mejor tú lo ves y dices, wow, la conquista, ¿no? Y termina al final, bueno, es que ya al final de toda la historia viene una niñita con rasgos ya mestizos Ujú. y trae una cartita que dice, aquí se representan tantos años de la conquista de México y así, y trae una florecita ahí al final que todo representa paz, ¿no? O sea, todos los trancazos que hay al fin de todo el mural terminan ahí, como que en esa imagen de inocencia, ¿no? Y ya, ahí se acabó. Como un nuevo capítulo, por así decirlo, el epílogo de un nuevo, de un nuevo libro. Como una nación así que está floreciendo, así apenas saliendo, ¿no? Ujú. O más bien de todo lo que, ajá, como lo dijiste, todo lo que lleva cargando, Sí, que como lo dices, te paras en medio, te paras hasta el extremo izquierdo, el extremo derecho, y ves una narrativa distinta. Por eso le decimos, es un muro, o sea, es en tamaño grande, y para es curvo. que, ujú, que de hecho tuvimos la oportunidad de tenerlo a solas, el castillo para nosotros, Ujú. que están haciendo una plática, Sí, ahí, influencias, y véanlo vimos de ahí. esta forma, que de hecho sería bueno poner, si buscamos el enlace, para quien guste verlo, podemos poner ese enlace que es en digital, para que vayan viendo la narrativa de cómo es. Y Sí, son estas, también véanlo así, son estas cosas que si ponemos atención o nos detenemos a verlos, podemos notar muchas cosas. Como yo se los dije ya al principio, yo no tenía mucho interés, porque sinceramente yo decía, como se los dije, marxismo, de economía, todo, no lo entiendo. Pero ya cuando uno se detiene a ver y tienes, digamos, algo de cultura general, o aunque no lo tengas, si identificas a dos, tres personajes y le vas poniendo atención y te preguntas el por qué, como lo dice Octavio, nos platicó el retablo de la independencia, todo lo que se puede sacar, ujú. o No, todo y lo eso que nos está fue nada más contando. así mencionado, Esbozo. porque pues, no manches, se puede No, aventar toda una hasta, una super exposición ahí. hasta coloquios de un Sí, día para nada más la mitad del nada mural. más la mitad del mural, sí. Y también, ¿sabes qué otro me gustó? ¿Sabes? Cuando lo vimos que igual es curvo, para dar este sentido de profundidad, fue el del porfiriato a la revolución. Ah, del porfirismo a la revolución, el de Siqueiros, ¿no? Uh-huh. Ah, ese Sí, también me encanta. ese también está bien chido. Y es que ese, o sea, no solo es como que una sola pared, sino que se integra toda la habitación Uh-huh. para que tu recorrido, es que volvemos a lo mismo como la importancia que tiene la arquitectura también en los murales, porque al final de cuentas está diseñado el espacio para que tú lo recorras. O sea, no hay como un orden establecido, ¿no? Cada quien puede ir a verlo de la manera que quiera verlo, pero tú puedes ir analizándolo, ¿no? Volvemos a la misma narrativa y de cómo te ponen a los personajes. Sale Porfirio Díaz sentado, rodeado de un montón de filósofos y los científicos y no sé qué tanto. Sus científicos. Ajá, y sale sentado ahí, él ahí bien poderoso, ¿no? Con su Uh-huh. vestido así bien elegante, su sombrerito, y al final de cuentas, si le ponen atención, búsquenlo en internet, está pisando la Constitución, ¿no? En su pie tiene la Constitución. Y luego sale todo el movimiento obrero, campesinos ya muertos, colores grises de la muerte y esto, o sea, eso es lo que les digo, pongan atención en ese tipo de aspectos también. ¿Qué representa para ustedes esos colores? Esa es Uh-huh. bueno, también, no sé si nos está escuchando algún daltónico o algo por el estilo, pero También. pues también, ¿qué podrá pensar, no? No, tan solo déjense los colores como dijimos los personajes. Ya, es como dices, daltónico, ya, es otra cosa. Pero los personajes, como lo dijiste, o sea, lo apuntaste bien, cómo pisa la Constitución, eso ya nos habla de un discurso, o sea, cómo va. Y si uno Ujú. revisa la historiografía o la historia del porfiriato, uno sabe que al principio Porfirio lo defendía y al final la terminó tirando. O sea, era una burla para él la Constitución. Y si lo vamos, por ejemplo, si nos vamos en un sentido del porfiriato que está hasta la derecha, y que justamente está a la derecha, Sí. uno ve el mural y está a la derecha, Ujú. y cuando te vas hacia la izquierda,
como lo dijiste, tenemos a todo el campesino, al obrero, y ya después tenemos al revolucionario, al campesino revolucionario ya armado, con sombrero, con sus municiones y su rifle, y atrás de él está Marx, están todos estos que estaban en contra del porfiriato, y Marx sostiene un libro, Sí. el famosísimo Capirucho, y uno lo lleva así, y en medio ya ves que teníamos este encuentro de la bandera mexicana, la bandera de México, siendo disputada por dos figuras, por dos hombres. Sí, que se están peleando ahí por ella, ¿no? No, no sé si estoy mal, creo que atrás, o antes de llegar a la bandera, hay uno que está sosteniendo el periódico de lo de Cananea, de la Ah, huelga de sí es Cananea, cierto, sí, sí es cierto. que explota por eso. Ajá, y que llevan hasta incluso el cuerpo del herido, ¿no? Ajá, lo están Muerto, cargando, sí es ajá, sí. cierto. Es que vean todo lo que nos está contando un mural. Y del otro lado ya es que cuando de Cananea tienen a los Rangers tejanos Ah, que sí, mandó a es cierto. traer Y para que suprimir la huelga de tienen como un Cananea. aspecto robótico, así tosco, Ajá, ¿no? Como que están así como viles robots así siguiendo, como una especie de ujú. Stormtroopers, ¿no? Más frío, exacto, el imperio. El Imperio, sí. Por eso, o sea, es lo que decimos, o sea, véanlo de esa forma, ¿cuánto pueden sacar? O sea, lo que nos cuenta, o sea, si lo recorren de izquierda a derecha, les cuenta una cosa, si lo recorren de derecha a izquierda, les cuenta otra, y si lo ven de en medio hacia la izquierda y hacia la derecha, les cuenta otra cosa. Y eso es lo impresionante del muralismo, que como no bien nos lo apuntó Octavio, la arquitectura tiene que ver, ese mural es curvo, para darnos un sentido de profundidad, y se los juro, neta, se quedan viéndolo ahí un buen rato a cierta distancia y tienen ese sentido de profundidad de que los están rodeando, que de un lado Ándale. tienen al porfiriato y del otro lado ya tienen el movimiento revolucionario. Ujú. ¿Sabes también que Y o sea, y está... si lo vemos así, Ajá. Cananea. Uh-huh. Ah, perdón. No, vas. Que ya... O sea, si tú te paras justo en medio, ya como del lado de la pared, de allá viéndolo como hacia atrás, de Uh-huh. tu lado izquierdo tienes como, bueno, si lo estás observando ahí, de tu lado izquierdo tienes como que ya los colores así amarillos y esto como un nuevo amanecer, ¿no? O sea, Uh-huh. salen los cuerpos de todos los obreros que se sacrificaron para obtener ese nuevo amanecer. Y El movimiento. ya cuando vas de salida de la sala, ves colores así grises y todos así, y ves como una especie de un Porfirio Díaz ya muy abstracto, como Ah, esquelético, ajá, ¿no? como esquelético, como muerto, o sea, como la muerte al porfiriato, y ya Sí, surge como una nueva sociedad, y volvemos a lo mismo, es que como que el muralismo mexicano se caracteriza por esto, por el movimiento post-revolucionario, entonces ahí viene explicado como muy detalladamente, ¿no? Ya se acabó este régimen y empieza va a empezar otra otro. cosa nueva, ¿sí? Pues es que porque, como lo estamos apuntando y como lo dice Octavio, o sea, el muralismo refleja mucho este movimiento de la revolución, Ujú. de las clases sociales y el hombre indígena. O sea, veamos qué tanto discurso hay que si lo vemos de esta forma, a nosotros nos pega mucho este moralismo porque nos habla de nuestra propia historia, de nuestra propia sociedad, de nuestra propia lucha. Ujú. Porque como bien se dice, América ha resistido epidemias, ha resistido conquistas, ¿no? Tan solo pregúntense cómo dicen, tan solo dicen por qué el moralismo es muy grotesco, por qué se representa la figura del indígena muy grotesco, o estas figuras muy grotescas, como lo estamos revisando ahorita, llevan un discurso atrás. O sea, no es por nada de los colores, como lo apunta Octavio, esos colores fríos, esos colores cálidos, para nosotros al mirarlo causarnos esa sensación al espectador Ujú. de qué nos cuenta, cómo nos lleva, o sea, cómo terminamos ahí, ¿no? Y sobre todo ese es lo que les decía, ese sentido de crearte una identidad. Uh -huh. ¿Sabes también qué mural lo apunta mucho? El de la fusión de dos culturas de este González Camarena, Ah, que también está en el totalmente. castillo de Chapultepec, que hasta incluso te lo ponen así como, vamos, al natural contra el español, y te lo ponen como así el gran héroe, ¿no? Los dos peleando y Sí. como volviendo a la plasticidad, es como un poquito más cúbico. Bueno, es que ese tipo de técnica es como más conocida como cubismo.
Sí, ese creo que lo tengo por aquí pegado. Ah, y es que es muy bueno porque sale como esa, justo bien lo dice el nombre de la obra, ¿no? La fusión de dos culturas. Aunque, bueno, siento que ese título ya está como muy a la León Portilla. Ah, bien romántico, ¿no? Ahí vamos con el Sí, pero, romanticismo. ajá. Hay otro dato curioso. Edmundo O'Gorman fue hermano de Juan O'Gorman. No sé qué les daban de Mm, comer, no manches, ¿cómo fue que los criaron así? Y es pues que, o sea, poner a pintar. también otra Pones a pintar cosa, mejor. o sea, bueno, O'Gorman su juventud la vivió en la Revolución, porque su papá era irlandés, era Cecil Crawford O'Gorman, Ujú. y vivieron aquí en San Ángel. No manches, de hecho, también es la historia de O'Gorman, aunque ya es otra cosa, ¿no? Ya saliéndose del contexto de lo que hizo. Pero es bueno revisar al autor porque Eh, sabemos el por qué lo No pinta, manches, también por qué es su muy, muy discurso. buena, sí, o sea, es que ese cuate vivió en la Revolución, o sea, fue su juventud. Y también te explica mucho por qué narra de esa manera, porque pues no solamente hizo el retablo de la independencia, no solamente hizo la biblioteca central, que todo el mundo la ve, por decir, ya a mí me gusta mucho salir en bicicleta y ves así personas pasando por ahí, por CU, y luego lo ven así como que, ah, sí, qué bonito, y no le ponen atención, ¿no? O mucha gente ni siquiera sabe qué es, y pues, bueno, ya saben, otro dato interesante fue de Juan Gorman. Y es que sí, o sea, también es a lo que queremos llegar, de cómo, o sea, como se apunta en antropología, ¿no? Lo diría un autor, un antropólogo, de ver lo ordinario, extraordinario. Ujú, O sea, detenernos y observar qué podemos sacar, porque tan solo ahorita estamos hablando del puro muralismo, de cómo podemos ir a un museo y encontramos estos murales, o incluso como lo dice Octavio, vamos a CEU, encontramos estos murales, detenernos y nos cuentan, nos están hablando de nuestra propia historia, ujú. nos están hablando de los acontecimientos, de cómo también mediante el arte nos cuentan historias, nos cuenta la historia, ¿no? Mediante este nacionalismo, para que darnos un sentido de identidad, si queremos verlo de esa forma. Ujú. Porque partan de este punto y digan, es que ¿por qué la pintura de Europa es muy distinta? ¿Por qué allá son más bonitos, más, ¿cómo se dice? Más detallados, más pulidos? Pues porque era resaltar la figura humana. Como más clásico, ¿no? Uh-huh. Era resaltar esta figura humana, esta perfección, porque todos ellos vean las poses en las que los pintan, como les decimos, las poses, los colores, son casi, casi, diría por ahí, son hermosos, ¿no? Y de este Sí. lado, no. Porque es totalmente el positivismo europeo y es totalmente su propia historia. Ellos mismos la pintan y deciden qué quitar y qué poner. Y de este lado, ¿no? Al final fue esta parte del lado eurocentrista que nos están contando de tú eres así porque yo te conquisté. Y Ujú. no, este movimiento fue así de yo lo voy a contar desde mi punto de vista, desde mi punto de vista mexicano, de nacional, de estas clases sociales, del indígena, del campesino, de todos estos movimientos que surgieron a partir de mí, ya no de ti como de la época colonial, ya no, sino ya es de mi parte. Sí, Yo como ya tengo mi propia que filosofía, ¿cómo decirlo? Como un lienzo en blanco donde volver a escribir, ¿no? o Gorman, ¿no? Si lo ubiqué. No, Y es que, ajá, no, sí, sí, síguele, síguele, sí. no, vas tú, vas tú, vas tú. No, tú, échale. No, ya te dije tú te los abritones, pero bueno, no caigamos como en otros personajes, ¿no? Es que, bueno, yo también quisiera como recalcar que las revoluciones que se muestran en los murales no es solamente la revolución mexicana, o sea, también es Mm, revolución en cuanto a creaciones, como volviendo a Ciudad Universitaria. La Ciudad Universitaria está atascada de murales y uno de los que más me gusta también es de José Chávez Morado, ujú, que está como en la parte de atrás, como en los anexos de la Facultad de Derecho. Bueno, es que ujú. no ubico bien cómo se llama ahí, que está atrás de las islas. Y, Ah, por la Facultad de Filosofía y Letras. ajá, pero atrás, más para atrás. Creo que es la de medicina, ¿no? Ajá, está por ahí. El chiste es Ajá. que ese mural se llama La dominación de la energía. Y, Ujú, y igual es una narrativa de cómo primero cae como una especie de rayo, se crea el fuego, el hombre lo conoce,
y de ahí cómo va dominándolo hasta llegar a un punto en el que ya como que el hombre se superó a sí mismo porque ya tiene la dominación de la energía. Y volviendo igual al Faro Siqueiros, que hay un mural que me gusta mucho que está en Centro Médico, en la parte de oncología. Ujú. Igual habla sobre cómo el hombre ha revolucionado en la creación de nuevas técnicas, de nuevos inventos para poder combatir al cáncer, que por eso está en el área de oncología. ¿Qué, qué te que dijiste Alfaro Siqueiros y cómo también él lo lleva a su discurso, como dijiste, es esto para luchar contra el cáncer justo en el área de oncología? No sé si estoy mal, pero hace tiempo creo que había leído de David Alfaro Siqueiros, creo que el mural, su autorretrato, que no sé si se llama El Superhombre, Ujú. que incluso se dice que de esa parte se basaron para crear ya esta ideología del superhombre, del superhéroe, incluso por la pose en la que está. Ya en Te el digo, capítulo no sé si anterior, se... los capítulos Ah, anteriores. el discurso del superhombre. Ajá. Tampoco nos fuimos a Nietzsche, ¿eh? Tampoco, no, estamos hablando de puros cómics. Sí. Que digo, si no van a decir... "Ay". Y es esto, o sea, cómo ya nos influencian a crear otras cosas, las técnicas, como lo menciona Octavio, y también me hace pensar en todos estos movimientos que se quedaron, y volviendo a Estados Unidos ahora, como platicaste de Diego Rivera, esta anécdota que quiero confirmar, ya se los pondré en la descripción. Estados Unidos, o sea, es inevitable que todo este movimiento se haya difundido hacia Latinoamérica, como lo dijimos. Latinoamérica se ha caracterizado por esta lucha, estas conquistas, estas epidemias de siempre ser el explotado, Ujú. ¿no? Por parte de Europa, como lo queramos ver. También hubo una parte de influencia hacia Estados Unidos, específicamente en el sur. Pensémoslo tan solo en los chicanos, ¿no? Sí. Todos los chicanos que están en el sur de Estados Unidos, incluso que estuvo en boga en los 60s, de que luchaban por los derechos civiles, un derecho a la salud, un derecho a ser reconocidos como ciudadanos de descendencia, que nacidos en Estados Unidos, pero de descendencia mexicana, Sí. ¿no? Sí. Y prácticamente, si lo vemos así, el moralismo incluía estos problemas de relevancia social en las pinturas, buscaban que el público conectar con el público sus pensamientos, ¿no? Ujú. De hacer esta conciencia mediante estos símbolos, estos colores, como estamos apuntando, sobre todo prácticamente política de izquierda, ¿no? Es que, ajá, como que también es algo característico, pero no se claven nada más en eso. Sí, o sea, como les digo, yo pensaba que moralismo, creo que hasta, incluso si lo ven así, hay algunas películas mexicanas en la actualidad que representan a algunos muralistas según de la época y totalmente yo, Marx, comunismo, comunismo, pero nada más hablan así, pero no, o sea, veamos todo el discurso. También hay algo que queremos que ustedes aprendan, es de que cuando lean a algún autor o quieran ver algún aspecto histórico y se basen en algún autor, busquen cómo se formó el que lo escribió, porque Sí, desde ahí lleva el indaguen. discurso, como lo apunta Octavio. Tan solo Diego Rivera, todo el discurso que trae, o Gorman, todo el discurso que trae, ¿no? Sí, pues sí. No, No, bueno, era para hacer énfasis. sonaste acá bien, bien Fede Lobo, el señor del Hazme bigote, ¿no? caso. No, Ah, si no, me voy a poner un sombrerito. sí, ¿No te te parece eso queda. curioso? No, estoy hablando. Bueno, tú estás... No, pero pues es que sí, también muchas veces yo fui voluntario en el museo que hace estudio Diego Rivera. Ujú. Y muchas veces la gente se queda como con el chisme así y no indaga más. O sea, no digo que tenga algo de malo, pero pues no se queden como en el primer paso, o sea, busquen más, 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 más. Por decir, Diego Rivera ya saben, ¿no? El chisme de que León Trotsky, que salió con Frida y no sé qué tanto. Se andaban echando entre los tres y no sé Ay, qué. no, sí, sí, hay un montón de chismes, ¿no? Y a final de cuentas, o sea, sí, yo no digo que no, sí pasaron muchas cosas, que no voy a apuntar todas, pero que yo solamente me guié como que en su trabajo.
yo sí me considero fan de Diego Rivera, incluso desde antes de que manejara como que toda esta escuelita de crear murales. En sus inicios él hacía cubismo, él hacía arte abstracto. Nada que ver con lo que toda la gente conoce hoy en día de Diego Rivera. Que de hecho, Hay obras que tú las desmiénteme, ves y dices, no manches, ¿a poco eso lo hizo Diego Rivera? Y tú lo ves y hasta parece como del estilo de Picasso, así, porque así era Diego Rivera en sus inicios. que te digo, de hecho, no sé, creo que hubo una exposición Rivera Picasso en Bellas Artes hace algunos años, Mm, no creo. me acuerdo, pero pues igual y sí, porque de hecho lo conoció. Ujú, tenían cartas. No, o sea, literal, o sea, lo conoció, se conocieron en una Ujú. cafetería en París, justamente cuando este cuate fue de viaje allá. Movimiento surrealista, estaba en boga totalmente en París. Sí, como todo este cubismo abstracto, que bueno, Ujú. esa es otra cuestión que también entra dentro del muralismo, pues, Las experiencias personales, ¿no? no, o sea, aparte de las experiencias como las técnicas. Que van desarrollando todo. Ajá, pero es que también influyen en el discurso y bueno, ya se puede ir a Ujú. hacer un mar de confusión. Hilando. No vamos a entrar más. Como el chisme complementa el chisme y que el chisme complementa la historia. Así es. Pues sí, somos unos chismosos profesionales siendo etnohistoriadores casi, casi. Algo así. Tenemos que saber esas técnicas de chisme, nada más. Sí. ¿Qué te crees? ¿Qué Ya, pero crees? no hay que deformarlo tanto, porque si no, al rato, ¿qué crees, mi Octavio? Pues sí, digo, es que hay un montón de información que se queda como a la deriva. Y otro mural que también me gusta a mí mucho de Diego Rivera es el del agua como origen de vida, que Ah, que era está interactivo, ¿no? Por así decirlo. ajá, está en el Cárcamo de Dolores, Ujú. que se mezcla todo, ¿no? Se mezcla historia, se mezcla arquitectura, se mezcla el muralismo, las experiencias de Diego Rivera, porque yo creo que muchos, y hasta incluso a ti te ha de sonar el nombre de Alexandre Oparin, que Ujú. fue, bueno, todos los que llevamos ciencias naturales en los noventas lo escuchamos, o bueno, más bien lo leímos, y, y este cuate traía así como que la escuelita de que todo surgió en el agua, ¿no? Sí. Y entonces Diego Rivera se quedó como muy clavado con eso y a final de cuentas un ruso que lo conoció en Rusia, volviendo a lo mismo de los rojos, ¿no? Ruso de Rusia, ¿eh? Sí. Y pues, o sea, a final de cuentas en su mural, que como bien lo dijo David, fue un mural interactivo, hoy en día ya no, se encuentra en el corazón de lo que es el Cárcamo de Dolores, que fue diseñado por Eduardo Molina, sí, Eduardo Molina, el ingeniero Eduardo Molina, Ujú. pero esa parte en específico fue hecha por Ricardo Rivas, el arquitecto, y fue diseñada de tal manera para que toda el agua corriera por ahí, y entonces como que hacía que el mural fuera vivo, porque estaba la representación de cómo en la parte de abajo habían como células simples, y que iban saliendo poco a poco hasta formar a la sociedad que existe hoy en día. Y igual tenía como representaciones del movimiento obrero, porque al final de cuentas era Diego Rivera, y unas manos como surgiendo de ahí del agua, que esas manos se conectan, o sea, afuera de como de ese Ujú. espacio, hay una escultura o pintura que también hizo Diego Rivera, que es un Tlaloc que está como así, Es pose de Atlas. sí, y su cabeza saca como un chorrito de agua, que desde cierto ángulo, si tú observas el mural desde adentro, Ujú. se ve cómo coordina perfectamente como en el eje de las manos que están adentro. No O sea, manches, como o si sea, prácticamente cayera. No ajá, más. o sea, vean todo ese como ese ingenio para que tú te quedes con esa idea. Y ahora imagínenselo cuando efectivamente corría el agua ahí, que ya hace unos años Ah, se quitó eso, porque obviamente el agua como seguía corriendo desgastaba el mural. Que no, ahorita debe haber sido se la rifaron otra un buen cosa. porque diseñaron, ay, no me acuerdo el nombre del artista, fue un alemán que diseñó como una especie de flauta Ujú. que representa los sonidos del agua conforme porque el agua sigue corriendo ahí, pero como ya, para que ya no pase por el mural, entonces ahora el agua suena a través de esas flautas como para seguir teniendo esa sensación, Esa pero sensación. ya no es lo mismo. No.
No, se ha de haber sido otra Ah, cosa no, verlo. está en la segunda sección del bosque de Chapultepec, cerca de lo que es el Museo de Historia Natural. Ujú, por ahí está. Para verlo, vean tan solo cuántas cosas podríamos descubrir y cuánto aprender mediante nada más un mural, Un ¿no? mural, sí, un mural. Y como lo acabas de apuntar, o sea, no solamente como lo dijimos, o sea, no hay murales planos, hay murales curvos, hay murales que juegan con la arquitectura, con los puntos de fuga, y este que podríamos decirlo interactivo, que por desgracia ya no funciona como antes, que hubiera sido otra cosa verlo incluso Sí. a nuestros días. Mi mamá sí lo vio en sus tiempos y dice que le daba miedo, como que sentía que se Nos iba daba a caer. ansiedad. Ajá, ándale, yo creo que ¿Neta? más bien le causaba eso, le causaba ansiedad. Ujú. Por el sonido, supongo, o Sí, esa misma sensación como lo dices, ¿no? sí. Y es que aparte mi mamá siempre me decía, es que me daba miedo el indio que salía ahí. Y yo, ¿cuál indio? No sale ningún indio, pero es que volvemos a lo mismo, cada quien puede interpretar de manera diferente la historia. Y Diego Rivera lo que quiso plasmar fue como las diferentes, y perdón, pero es que así lo manejan todos, las diferentes razas que han existido. Y el que mi mamá se refería era que era el indio, era uno que tenía como aspectos africanos. Ujú. Y del Afrodescendientes. otro lado había uno que tenía como aspectos asiáticos. Pero volvemos a Ujú. lo mismo, o sea, todo surgió desde el agua, desde una célula muy simple hasta arriba, ¿no? Ya la creación de diferentes seres humanos. Y, y, y ojo, para complementar tu comentario de surgimiento del agua, no sé si recuerdas que incluso por ahí hay algunos mitos nahuas y mitos mayas que nos hablan de algunos peces, que desde ahí son deidades que surge la vida, desde el Oh, agua. bueno, ya ahí sería mezclar otra cosa que sí, no manches. Pero, o sea, vean tan solo cuánto se puede sacar, ¿no? Sí, Y, y es como, al final de cuentas, eso es lo que nos quiere transmitir todo, o que nos quisieron transmitir todos estos muralistas, que ustedes dirán, ¿cuándo empezó? Se empezó en 1900, ya oficialmente en 1921, y ujú, terminó por ahí de los años 50, por varias vicisitudes, o como ustedes lo quieran ver, pero todos estos murales que se crearon y que quedaron a la posteridad, y que los tenemos actualmente, son muy buenos. Ojalá y como les vuelvo a repetir, tengamos la oportunidad de verlos pronto, ya cuando pase toda esta y devolverlos a ver. pandemia, que obviamente de los murales que les platicamos, vamos a ponerles algunos enlaces para que puedan verlos y véanlo así, también es como un libro, o sea, cada uno puede leer el mismo libro, pero va a sacar distintas conclusiones. Igual en el mural, ustedes lo pueden ver, pueden sacar una perspectiva distinta al del otro, pero podemos complementarnos. Sí, Y lo que siempre les estamos manejando, créense su propio criterio, o sea, no tiene nada de malo, no tiene nada de malo escuchar la opinión de una persona, la opinión de otra, pero ustedes hacerse su propio criterio, no seguirlos a ciegas, porque ujú, véanlo tan solo aquí, cuánto podemos sacar. Nosotros lo estamos hablando desde nuestra perspectiva cuando los vimos, y ustedes pueden sacar otra. no, y aparte Y es si como que quieren un saber más, esbozo general, o sea, ni siquiera es como que uh-huh. adentrarnos, ¿no? No, porque si no ya por desgracia ya no nos alcanza mucho el tiempo Sí, para seguir haciendo lo que estaría bueno, pero también no queremos aburrirlos tanto de puro guaguaguá, puro dirían por guagua, ahí, ¿no? guagua. Pero sí, yo sinceramente ya como para ir terminando y como les digo, pueden sacar tanto de muralismo, si tienen la oportunidad, véanlos, investiguenlos y van a ver cuánto pueden sacar de ahí. Nos sirve como fuente Es que es una también fuente, para sí. una fuente histórica. Bueno, no histórica, perdón. Y yo sinceramente, yo creo que me quedo en primer lugar con una tarde de domingo en la Alameda, que ahí está mi Catrinita, ¿no? Ah, bueno, Está sí. José Guadalupe Posadas Sí, es también. lo que te iba a decir a ti, porque sí. Después yo me quedaría con el del Porfiriato a la Revolución, el retablo de la Independencia y el que mencionaste, el del agua. Ah, si ese siguiera funcionando, no manches, creo que ese estaría en primer lugar. ¿Cuáles serían los tuyos? Ay, no sé, antes sí los tenía como muy claros. Yo siempre decía que el primero era ese, el del agua como origen de vida, pero ya no sé, no sé, puede que sea el retablo de la independencia. Es que
Creo que de todos los Bueno, te la pongo muralistas, más fácil, no me lo digas en algún orden especial, nada más dime tus 5. uy, nada manches. Sin mencionar a O'Gorman. Pues es que creo que hasta se pudo notar en la plática, ¿no? Yo sí soy fan de O'Gorman. De hecho, de todos los muralistas que he tenido la oportunidad como de estudiar más a fondo y esto, sí, me quedo con O'Gorman, definitivamente. Y si quieren otro dato curioso, para que lo vean, cada que vean Ciudad Universitaria se acuerden. Bueno, es que yo me quedé bien traumado en cómo murió Juan O'Gorman, porque se suicidó. Y existen un montón de teorías, porque por decir, la primera fue que se disparó con una escopeta en la boca. Ajá, de Esa Kurt es una. Cobain. Ándale, ajá, de Kurt Cobain. No, Kurt Cobain se suicidó como O'Gorman, más bien. Sí. Y bueno, Gorman falleció en el 82, 1982. Entonces sí. Este, y otra fue que se tomó líquidos con los que mezclaba sus pinturas. Y otra Ajá. es que se ahorcó en el árbol de su casa. Sin embargo, como que después de hablarlo con varias personas que también como que lo han analizado y esto al respecto, Ajá. creo que fueron las tres al mismo tiempo. O sea, no podía haber error, no podía fallar en su acto. Entonces, efectivamente, se tomó esa cosa, de los químicos estos, se subió Ajá. al árbol, se ahorcó y estando ahorcado se disparó. O sea, para asegurar. O sea, no había No, sí falla, estuvo hardcore, ¿eh? es lo que te digo, neta. Y pues ahí está esa relación, ¿no? De Ciudad Universitaria y cómo falleció el creador de ese mural. Ahí está, para que no diga que solamente hay carreras ahí. Sí. Suicida. No es cierto. Dicen que se suicidó porque estaba deprimido por la muerte de Frida y otros que por su hija y realmente qué Distintas pensaba, teorías, ¿no? pues es que sí, realmente qué pensaba, pues nadie lo va a saber nunca, ¿no? Pero se Mm, suicidó. y ahí quedó. Y sonaré muy, muy fan y lo que quieras, pero es que hasta incluso yo lo iba a ver a su tumba. Hasta incluso le ¿Neta? eché flores, sí. Es en serio, pues es que está en la rotonda de las personas ilustres y ahí también está Diego Rivera y está Edmundo Gorman, el historiador que tanto también hemos estado viendo. Mm, Y Mira, está otro David, dato curioso, hasta está- pueden visitar la tumba y sí, ya sabrán todos los datos. también está David Alfaro Siqueiros ahí. Para, ir luego. Y otro dato. Les dije yo, y tengo más, pero se extenderá más esto. Sí, por desgracia se está acabando el tiempo Ujú. y quisiéramos hacer más, pero tan solo de algunas murales, ¿cuántos nos llevamos? Sí, y todos bien Pero poquitos. ese es el punto que vamos, o sea, queremos despertar esa cosquilla y agarrarlo también como fuente y pues simplemente investiguenlo, créense su criterio y vean las narrativas, así como un libro nos va llevando de capítulo 1, capítulo 2, los murales es distinto. Cada uno podemos llevar una narrativa que queramos, podemos ver distintas perspectivas y aún así el mural nos va a seguir sorprendiendo, como Ujú. cuando después agarramos un libro que ya leímos, lo releemos, descubrimos más cosas, algo así. Y Así esto es. es lo bonito de todas estas fuentes que agarramos para la etnohistoria, porque nos crean un criterio y nos despiertan más dudas. Así es. Y eso es lo que siempre les decimos, háganse su propia conclusión, su propio criterio, y pues háganlo nada más. Sobre todo Y eso, verán que todo esto es bonito. sí, sobre todo eso que dijiste es muy importante. Si les despierta más dudas, quiere decir que lo están haciendo bien. Sí. Ujú, porque pues siempre te das cuenta que nunca sabes lo suficiente, ¿no? Más quieres, te das cuenta que sabes menos y, ¿por qué? Y te sorprendes, que como Ajá, luego nos pasa, ¿no? Nos deprimimos, no manches, ¿por qué esto? Y ajá, ya. Pero bueno, esa es parte de las crisis, ¿no? De la disciplina. sí. La crisis del etnohistoriador. Algo así. Y pues fue un gusto, no sé si quieres agregar algo más, Octavio. Pues creo que no. Bueno, creo que se nota bastante que aún hay más Aún cosas que falta hablar, pero pues es como dices, ¿no? Si no, esto se extendería y pues sí, no se trata de hacerse las cansadas, ¿no? Nada más de que conozcan como despertarles la y cosquilla. ajá, exactamente, que se les despierte como esa cosquillita de que ahora los vean
con una visión un poquito diferente y que Ujú. les llame la atención. Sobre todo Sí, eso, que les llame la atención para que busquen indagar y que se creen sus propios juicios de valor, como siempre les decimos. exacto. Y pues como ya saben, si llegaron hasta aquí, muchísimas gracias. Ya aguantaron todo el choro histórico, etnohistórico que nos aventamos. Sí, Y si les gustó, pues ya saben, compártanlo, suscríbanse en YouTube. También tenemos el canal en Spotify donde nos pueden escuchar. Y pues nada más que agregar, puedo decirles gracias y la de siempre, cultívense. Muchas gracias, Octavio. Nos no, estaremos viendo en un siguiente episodio sale, y vale. ya saben, Ya nos cultívense andamos y viendo. adiós. Bye, Chayito.